altos han aumentado. Esto profundiza aún más la desigualdad de oportunidades y reduce la movilidad social esperada. Y sobre los resultados de este análisis voy a conversar con el doctor Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social, precisamente del CEI. ¿Qué tal, Rodolfo? Buena tarde y gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, Rodolfo. ¿Por qué razón la política de desarrollo social de la presente administración está representando un freno a la movilidad social si cuando menos en los primeros 2 años hubo un aumento importante, además del gasto en desarrollo social? Bueno, efectivamente hubo un aumento muy importante en el gasto de desarrollo social, cercano al 10%, pero el problema es que la asignación de este gasto se ha ido sesgando cada vez más a favor de los estratos de ingresos medios y sobre todo los de altos ingresos. Puesto de otra forma, las transferencias de efectivo que da el gobierno ya no le están llegando a los grupos más pobres. Algunos ya no las reciben, otros reciben menos, y esto, en cambio, se está dirigiendo hacia los estratos de más altos ingresos. Un ejemplo es que el 10% de la población de ingresos más bajos redujo en 42% las transferencias que antes recibían. Y en cambio, el grupo de población que corresponde al 10% de más altos ingresos quintuplicó las transferencias. Entonces, esta política de programas sociales que realmente favorecen a los que no son pobres es lo que está generando este problema de no igualar el campo de juego para todos. Ya. ¿En qué rubro se han dado los mayores incrementos en las carencias de las personas desde 2020? Entiendo, en buena parte también por efecto de la pandemia. Bueno, la carencia que más ha aumentado es la de acceso a los servicios de salud. Teníamos en 2018 que alrededor de 16% de las personas pues no tenían manera de atender sus problemas de salud ni en el sector público ni en el sector privado. Y lo que observamos es que ahora esto aumentó para 2020 a 28%. Entonces tenemos una carencia muy marcada en servicios de salud, a pesar de que el presupuesto para salud es uno de los que aumentó en este gasto social. Así es que no ha sido eficaz el manejo de estos recursos, pues justamente para que lleguen los servicios de salud a todos. Sí. Volviendo un poco al inicio de la conversación, el problema central, como se plantea, es que la asignación de recursos de los programas sociales o programas del bienestar, como se les conoce ahora, se ha sesgado hacia la población que no es pobre. El resultado sería que la población con mayores desventajas no recibe menos recursos y esto también reduce las oportunidades de movilidad social, ¿no? Efectivamente, los que tienen menos ingresos reciben menos transferencias, pero no solo eso, aquellos grupos que tienen menor acceso a los servicios de salud, que tuvieron, digamos, mayor retroceso en cuanto a su atención a la salud, también están recibiendo menos. Y por otro lado, los padres de familia que tienen los niveles de escolaridad más bajos y que en consecuencia, pues tienen dificultades para hacer progresar a sus hijos a través de transmitir la educación que recibieron o impulsarla, pues también están recibiendo menos recursos. Entonces, por donde se vea, en realidad se está aumentando la desigualdad de oportunidades a través de la política de transferencias de efectivo. ¿Cómo puede corregirse la situación? ¿A qué o a quiénes se les debe dar prioridad, Rodolfo? Bueno, habría que darle prioridad a las personas más pobres, cosa que no está ocurriendo, y para ello se requiere tener un instrumento que identifique con claridad quiénes son los que tienen más necesidades, y desafortunadamente el único instrumento que en estos momentos existe, el Censo de Bienestar, pues tiene muchos problemas para funcionar adecuadamente realizando esta tarea. Entonces se requiere revisar justamente este censo o incluso descartarlo y hacer un levantamiento prácticamente nuevo de las necesidades de la población
para que después, con voluntad política, se dé preferencia a los más pobres, que, insisto, no es algo que esté ocurriendo en esta administración. Sí. El monto de las transferencias gubernamentales, si se mide por deciles de ingreso, como nos explicabas antes, se redujo en el caso de los hogares más pobres, pero aumenta para los grupos de ingresos medios y altos. Esto nos dice que los beneficios de las políticas sociales no están llegando como debieran a la población económicamente débil, ¿verdad? Efectivamente, se ha deseado en esta administración universalizar las transferencias en efectivo, es decir, que todas las personas la reciban por igual. Pero lo que ha terminado por ocurrir es que en realidad aquellos que ya tienen más ingreso, más educación, más acceso a servicios de salud, son los que capturan estas transferencias. Esto, sin lugar a dudas, puede tener una ventaja política para el gobernante que lo está haciendo, pero no es una forma adecuada de impulsar el bienestar y sobre todo la movilidad social de las generaciones futuras. Con frecuencia el presidente dice que México es un país menos desigual porque los ricos, dice, perdieron menos ingresos que la clase media y esta perdió más que los pobres. ¿No podemos decir que México es un país menos desigual? Pues la crisis económica que sufrimos a raíz de la epidemia de COVID-19, pues lo que hizo es justamente reducir un poco estas desigualdades, justamente castigando los ingresos de aquellos que más tienen. Pero la política social pues ha compensado eso, me refiero a que ha dado más recursos a los que más tienen y en consecuencia pues prácticamente tenemos los mismos niveles de desigualdad que existían anteriormente. El problema es que los recursos públicos pues no están nivelando las oportunidades para que en el futuro haya una mayor movilidad social y eso a la larga se va a resentir pues en una serie de problemas para la sociedad mexicana, como puede ser pues conflictos sociales, desaprovechamiento de recursos humanos y eventualmente pérdida de crecimiento económico. Bien, Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por compartir la información y también por poner el acento en los temas importantes de movilidad social. Un gusto estar con ustedes.